Muy buenos días, bienvenidos. Estamos en 30 minutos en la televisión canaria. Recibimos a José Segura Clavel. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué campaña es esta? Usted es candidato al Congreso por su partido, el PSOE. ¿Cuántas campañas lleva sobre sus hombros? Mire, yo pertenezco a la generación de aquellos chicos jóvenes de la transición, ya hoy menos jóvenes, obviamente, ¿no? Y he participado en todas las campañas electorales del Partido Socialista, o pegando carteles, o colaborando, o miembro de las candidaturas, tanto en corporaciones locales como en Cortes Generales. Te recordará que desde luego tuve la oportunidad en la primera corporación democrática del Cabildo Insular de Tenerife de formar parte de la candidatura que encabezó Alfonso García Ramos, aquel magnífico periodista, el que es bueno que recordemos de vez en cuando. Yo lo recuerdo en estos momentos con mucho cariño, con mucho agrado, y aquella fue una corporación insular en la que los socialistas, pues en fin, no obtuvimos la mayoría, la obtuvo la Unión de Centro Democrático, presidió la corporación José Miguel Galván Bello, y en la posterior elección del año 83, marzo del 83, encabecé la candidatura, pude salir elegido presidente del Cabildo Insular de Tenerife, desarrollamos una labor, y mire, y años posteriores he podido ser alcalde de mi municipio, alcalde de La Laguna, también elegido democráticamente, senador en 2 legislaturas y diputado en otras 4 legislaturas, y en una de ellas, pues el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero me nombró pues delegado del gobierno en Canarias, y ese ha sido mi recorrido, ¿no? Pero tengo la satisfacción, si me lo permite, de poder decir que, a diferencia de otras opciones políticas, yo siempre he encabezado candidaturas, desde luego, por voluntad mayoritaria de los militantes. Por ejemplo, en este último proceso electoral interno nuestro, bueno, pues en las agrupaciones... ¿Usted se iba a retirar ya? Yo tenía la voluntad, la intencionalidad esa, pero desde luego nunca me he visto tan, digamos, pues en fin, apoyado y digamos que con la voluntad expresada por los militantes del partido en todas las agrupaciones de la isla, en 27 agrupaciones, donde con una mayoría muy notable en Adeje, en Arona, en Granadilla. ¿Y eso lo obligó a presentarse? Y esto, bueno, donde votaron mi nombre, y cómo iba yo a decir que no. Porque sonaba también el de Pedro Serolo. Bueno, sí, pero... y también lo votaron, ¿no? Yo obtuve del orden de unos 1.700 y pico votos, y otros compañeros obtuvieron 500, otros 400, Pedro Serolo unos 200 y algo, es decir, que hubo una elección democrática. Sonaban muchos nombres. Afortunadamente, este es un partido con una amplia militancia, pero desde luego que funciona democráticamente, con todos nuestros errores y defectos, de abajo arriba. Luego, una vez que los militantes decidieron, por una mayoría aplastante en esta provincia, que yo encabezase la candidatura, y yo no levantaba la mano, ni daba codazos, ni llamaba a los secretarios generales para pedirles apoyo. Ahora, soy un militante total y absolutamente disciplinado, me encuentro en un buen momento, digamos, físico y psíquico en mi vida, y desde luego, pues, dispuesto a que en esta etapa tan dura que estamos viviendo, pues poder ser, pues mire usted, un marinero de cubierta, en términos marineros, en un barco que evidentemente va a pasar por un importante temporal, porque claro, navegar con la mar echada, como decimos en Canarias, eso es muy fácil. ¿Usted no es de los que se han rajado en los últimos días de la lista del PSOE? Es obvio que no, ¿no? Algunos sí lo han hecho. Algunos lo han hecho, y allá cada uno con su sentido ético. Porque lo que viene vida no les conviene, bueno, allá, para un diputado. Pero repito, allá cada uno con su sentido ético de la vida. De este proceso electoral puede ser que o nos quedemos en la oposición o en acción de gobierno. En ambas situaciones, desde luego, yo seré diputado, y desde luego con la firme voluntad de defender los intereses de esta tierra, como lo he procurado hacer siempre. Desde luego, la defensa de los intereses de esta provincia, de Canarias en su conjunto, de mis conciudadanos, es una cosa que he procurado que me haya caracterizado a lo largo de toda mi vida. Usted recordará, porque usted era delegado del gobierno entonces en Canarias, de que se produjo la crisis volcánica del año 2004. Se pensaba que iba a haber la erupción del Teide. Estamos viviendo lo que estamos viviendo en el Hierro. ¿Le recuerda a usted? Desde luego usted hizo ahí cosas, recuerdo fomentar que se creara un instituto volcanológico, que se pensara realmente que podía haber erupciones en Canarias, aquel escándalo que se armó, y esto que estamos viendo ahora, ¿no? Pero yo creo que ahora, consecuencia de la experiencia que se adquirió en el 2004, ahora hay menos escándalo mediático y mayor normalidad. Mire, aquí hay una realidad incuestionable. Los canarios nos olvidamos que vivimos en un suelo de naturaleza volcánica, de origen volcánico y naturalmente de riesgo volcánico. Pero claro, el riesgo hoy en día es muy distinto del riesgo, pues, de cuando ocurrió el Teneguía en el año 71,
o el volcán de San Juanito en el 49 en la isla de La Palma, o el Chinchero a comienzos de siglo, ¿no? Los momentos son distintos, las construcciones son diferentes, el riesgo que corre el ser humano es muy distinto. Hoy, afortunadamente, en este fenómeno que está ocurriendo en el riesgo, en la isla del Hierro, está ocurriendo algo equivalente a lo que pasó en efecto en el 2004 en Tenerife, como usted acaba de mencionar, donde tuvimos pues centenares y centenares y centenares y centenares de fenómenos sísmicos que ponían de manifiesto, digamos, que en el subsuelo algo se movía, bueno, la lava, aparentemente, y se producían emisiones de gases de muy distinta composición química que eran analizados pues por los distintos especialistas. Hoy, bueno, pasado el tiempo, aquello fue mayo, junio, julio, agosto, septiembre, casi hasta final del año 2004, el presidente del gobierno de Canarias, Adán Martín, por el que yo tuve siempre un gran aprecio y valoración personal, junto con el delegado del gobierno, que era yo creo que formamos un buen equipo, vertebramos equipos de trabajo y de estudio y se adoptaron medidas desde el punto de vista de la protección civil. Hoy está funcionando muy bien en base a la experiencia que se adquirió en aquel momento. Yo no sé si va a haber erupción volcánica o no. Bueno, algo ya hay. Ahora, algo se está produciendo. Claro. Dicen que desde luego, pues en fin, a unos 3 o 4 kilómetros del sur de la isla del Hierro. En fin, dicen, yo no manejo información suficiente, pero mi intuición, exclusivamente intuición, de veterano en el ambiente público y un poco de una pequeña componente científica, porque mire, mi etapa en el 83 de presidente del Cabildo Insular de Tenerife me llevó a firmar un convenio con el Instituto de Estudios Volcanológicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que lo dirigía ese instituto en aquel momento don Vicente Araña, y en el que trabajaba de manera relevante pues toda una serie de investigadores, entre ellos Juan Carlos Carracedo, ¿no? Y por terminar, yo creo que aquí todavía queda una asignatura pendiente en Canarias. Nadie logra entender cómo es posible que, siendo nosotros la única zona de origen volcánico, como he dicho, de riesgo volcánico, de naturaleza volcánica, cómo es posible que no exista un centro dirigido, coordinado por el gobierno de la comunidad autónoma en el que participen los 7 cabildos insulares, en el que se integre el gobierno de España. Ya Tenerife ha lanzado uno. Afortunadamente, el Cabildo Insular de Tenerife, ante la pasividad de otras administraciones públicas, pues mire, yo le voy a poner un ejemplo. Don Adán Martín, don Ricardo Melchor y don José Segura fuimos a visitar en el año 2004, cuando ocurrían aquellos fenómenos, a la vicepresidenta del Gobierno de Canarias, doña María Teresa Fernández de la Vega, y le llevamos la propuesta al Instituto Volcanológico. Yo espero que el Parlamento de Canarias, ante estas verdades incuestionables, lo relance. Planteábamos la creación de un instituto de estas características, donde además se integren todos los departamentos científicos que con esta materia tengan algo que ver. Bueno, pues no existe todavía ese centro, sino que la voluntad firmísima del Cabildo Insular de Tenerife ha llevado a esto. E incluso, yo creo que hay algo muy discutible. El Instituto Geográfico Nacional, que depende del Ministerio de Fomento, tiene unas funciones que, como consecuencia de una norma que sacaron en el 2004, está ejerciendo unas funciones que no les son propias, como es la investigación volcanológica, no le es propio. Le es propio la investigación en los fenómenos sísmicos, en los temblores de tierra, en los estudios geofísicos, pero no los estudios volcanológicos. Pues todo esto, yo creo que todas estas cartas hay que ponerlas sobre la mesa, cruzarlas, sistematizarlas y convertir esto en un gran centro de investigación y, ojo, de asesoramiento a las administraciones públicas y de asesoramiento a los colectivos ciudadanos y, consiguientemente, un centro de cooperación, porque ahora podrá o no haber una erupción volcánica, pero bueno, dentro de 4 años puede haber otra, dentro de 27 años, y Canarias tiene que ser paladín en el mundo entero y sobre todo en el mundo de la Unión Europea, que carece de centros de estas características. Algo existe en Finlandia, y fíjense cómo les ha cogido hace unos meses las erupciones allá en ese país, que los ha dejado medio destartalados y que afectaron a todo el tráfico aéreo de medio mundo. Hasta el aeropuerto del Prat o el aeropuerto de Graz tuvieron que cerrarse en un momento determinado. Imagínense
la necesidad de un centro de estas características. Y cuando hablamos de mirar I+D+I al futuro, ahí tenemos una ruta de trabajo investigadora potentísima. Si sale una isla ahí, mal momento con la austeridad para un nuevo cabildo, nuevos ayuntamientos y nueva administración, ¿no? Bueno, vamos a ver, quizás estamos en una etapa en la que va a nacer una isla, quizás, no lo sé. Miles de años de Ahora, fíjense ¿no? qué bonito sería esto, ¿no? Qué bonito sería esto, desde luego. Pero ¿y qué momento económico? Yo espero que si nace, como se decía antes de los niños, nazca con un pan bajo el brazo, sí, ¿no? Sí. ¿Y lo del 20N va a ser un terremoto o un volcán? Mire, lo del 20N yo diría que es el proceso electoral más relevante de los últimos 20 años, con toda franqueza. Con toda franqueza. Es un proceso electoral en el que España, como miembro de la Unión Europea, está en una crisis de colosal dimensión. Crisis que además afecta a todo el mundo capitalista. Nadie puede negar que hasta hace muy pocos años el mundo estaba controlado por un dipolo, es decir, por dos polos, la URSS y los Estados Unidos. A finales casi del siglo pasado, la URSS se disolvió como un azucarillo en un vaso de agua, aparecieron nuevas repúblicas, perdieron potencia y se quedó el mundo controlado por un solo país, los Estados Unidos, que ha despilfarrado dinero a rabiar como ha querido, que ha hundido al sistema capitalista mundial y que está afectando, desde luego, a toda la reestructuración económica del mundo. Hoy el mundo está globalizado a su economía y globalizada a su sociedad. Porque mire, la Unión Europea está integrada por unos 500 millones de seres humanos, pero hay otra zona del mundo que mientras que la URSS desaparecía y desde luego los Estados Unidos hacían lo que quería, esa zona del mundo se estaba pertrechando económicamente. China con 1.300 millones de seres humanos, la India con 1.200 millones, 2.500 prácticamente millones de seres humanos en esa zona del mundo, produciendo a rabiar para que los países de la Unión Europea o los Estados Unidos consumieran. Y claro, en ese consumo hemos estado metidos en una espiral que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Porque con toda franqueza, ¿quién nos hubiese dicho a nosotros, o quién le hubiese dicho a Mao Zedong cuando inició aquella larga marcha sobre Pekín, que iba a convertir a su país en el principal país comunista del mundo, pero a la vez en el principal banquero del principal país capitalista del mundo? O sea, ¿quién nos hubiese dicho a nosotros que China iba a tener la osadía en el mes de agosto de llamar a Obama al gobierno de los Estados Unidos y decirle que reconduzcan sus economías porque si no se los iban a cepillar? Eso ocurrió en agosto. Luego, en este mundo tan cambiante se producen estas elecciones del 20 de noviembre. Aquí no estamos discutiendo solamente qué tipo de gestión se va a llevar a cabo, ¿no? Aquí estamos discutiendo, desde luego, qué papel puede jugar la socialdemocracia, la encarna el líder Rubalcaba, o qué papel va a jugar un país conservador como el Partido Popular. ¿Con quién tiene más química el pueblo español? ¿Con Rubalcaba o con Rajoy? Sin lugar a duda con Rubalcaba. ¿Porque es químico? Porque es químico. Primero porque es químico. Segundo porque es doctor en ciencias químicas. Tercero porque ha demostrado que ha sido un fabuloso ministro de Educación, de Presidencia con Felipe González y de Interior con Zapatero. ¿Usted lo conoce bien? Le conozco mucho. Mire, yo a Rubalcaba le conozco desde que él estaba haciendo, a él y a su esposa, desde que hacían la tesis doctoral bajo la dirección de un catedrático, el señor Osorio, el doctor Osorio, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, en la cátedra de Química Orgánica. Tenía magnífica relación el doctor Osorio con don Antonio González, catedrático de Química Orgánica de la Universidad de La Laguna. E incluso yo en aquella época hacía mi tesis doctoral en el Departamento de Química Física de la Universidad de La Laguna. Y en ocasiones acudía, pues por razones de curiosidad intelectual, al Instituto Rocasolano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? Pues por intentar conocer alguna técnica instrumental. Y en aquella época, pues yo sabía que existía, desde luego, un tal Javier Solana, un tal Alfredo Pérez Rubalcaba, un tal Lizabeski y tantos profesores, investigadores universitarios, futuros políticos, que eran gente con inquietudes de izquierda, con inquietudes democráticas, y les conocí en aquella época. Y luego, curiosamente, cuando
yo mencioné hace un momento que del 83 al 87 fui presidente del Cabildo Insular de Tenerife. El Cabildo es titular del suelo donde se construyó el edificio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto de Productos Naturales, al lado de la glorieta del Padre Ancheta, por situarlo, ¿no? Está inspirado en la figura de don Antonio González. Y en aquella época hubo conflictos de disfunción interna donde Alfredo Pérez Rubalcaba tuvo que intervenir. Tuvo que intervenir en cooperación con José Segura, porque, y lo recordarán, si don Antonio González, al que tanto hemos querido todos y valorado, estuviese con nosotros, o allá en medio de alguna nube, porque ese buen hombre tiene que estar en el cielo, si el cielo existe y vamos a creer que existe. Cierto. Pues don Antonio González, que era un... en fin, hablaríamos de él media hora. Lo conocí personalmente, una gran muchísimo, persona, un gran científico, premio Príncipe de Asturias. Tiene que recordar... Fue candidato al Nobel, don Antonio, hay que decirlo, varias veces además. Un hombre que, bueno, que impulsó, un hombre que con 27 o 28 años de edad gana la cátedra de Química Orgánica de la Universidad de La Laguna y desde luego hace la labor que desarrolló. Pero bueno, en aquella época había problemas que había que resolver. Y claro, el presidente del Cabildo Insular era el presidente del patronato, ¿no? El presidente nato. Entonces Alfredo Pérez Rubalcaba era el jefe de gabinete de la que era secretaria de Estado de Universidades, se llamaba Carmina Virigili, que era una catedrática de geología, y Alfredo tuvo que venir en varias ocasiones a Tenerife, nos reuníamos en mi casa, en casa de don Antonio González, y bueno, aquello empujamos un poquito la búsqueda de solución y se terminó por resolver. Alfredo tiene, yo diría que efectivamente una importante vinculación con Canarias, que normalmente no es conocido. No se comenta, sí. Mire, yo le puedo decir a usted que a Alfredo Pérez Rubalcaba se le debe el que Coalición Canaria tenga grupo parlamentario en el Congreso. Año 93, yo pongo como testigos el que era senador socialista José Juan Rodríguez, María Dolores Pelayo, miembro de la mesa del Congreso de los Diputados, diputada socialista y persona fabulosa, ¿no? Pueden corroborar lo que voy a decir a continuación. Coalición Canaria, cuando se creó en el año 93, obtuvo 3 diputados. Eran Lorenzo Olarte, Adán Martín y el amigo Luis Mardones, ¿no? Bueno, pues para tener grupo parlamentario se necesitaban 5 personas, o sea, 5 diputados. Bueno, pues desde el Ministerio de Presidencia del Gobierno se le pidió a la mesa del Congreso de los Diputados, que la presidía don Félix Pons, lo recordará, aquel mallorquín que había sido ministro de Administraciones Públicas, excelente persona que desgraciadamente falleció hace algo más de un año. Se les dio instrucciones al Grupo Parlamentario Socialista que tuviese generosidad y desde luego y gracias a ello, 2 personas del Grupo Parlamentario Socialista se integraron junto con los 3 de Coalición Canaria, se formó grupo parlamentario y gracias a eso, de aquella actitud generosa de los socialistas canarios y españoles, pues un partido que se acababa de crear, que era Coalición Canaria, ha tenido grupo parlamentario. Lo pongo como ejemplo, pero yo le puedo asegurar a usted que Alfredo Pérez Rubalcaba, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en la pasada legislatura, no en la que acaba de terminar, sino la que fue del 2004 al 2008, estando yo delegado del Gobierno en Canarias, yo he sido testigo de la sensibilidad de Alfredo, cómo me apoyaba. Él no era todavía ministro del Interior, cuando yo, desde luego, bajo el brazo iba con los tochos que iban a integrar el Plan Integral de Seguridad para Canarias, cómo lo defendía Alfredo Pérez Rubalcaba en los distintos departamentos gubernamentales y cómo, siendo ya ministro del Interior, ha sido un activista en la lucha contra el tráfico de estupefacientes, que ya en Canarias no se habla de tráfico de drogas, ¿eh? Hubo años atrás que eran decenas de miles de kilos de estupefacientes los que se captaban. ¿Qué fue lo que usted descubrió cuando estaba en la delegación del gobierno sobre el tráfico de drogas a través de Canarias? Pues precisamente a través de Canarias había un tráfico de estupefacientes notabilísimo, ¿no? que llegaban a Canarias, que desde aquí se distribuían, pero también a través de nuestras aguas. Y Alfredo Pérez Rubalcaba tuvo la sensibilidad de entender, cuando nosotros planteábamos de la delegación del gobierno controles vía satélite de una serie de embarcaciones a las cuales, pues digamos, se les pegaba en el casco, ¿no? Algún elemento para hacer el seguimiento, no vamos a dar demasiados detalles. Bueno, pues gracias a su sensibilidad se pusieron en marcha toda una serie de mecanismos tecnológicos que hasta entonces no existían. Empezó a operar de manera más potente Frontex, en fin, fueron del orden de 40 y pico mil kilos
Insisto en ese punto. ¿Quiénes trafican con drogas en tiempos de crisis en Canarias? ¿Quiénes? Hombre, no se pueden dar nombres pero bueno, ahí están las actuaciones policiales y la puesta a disposición de los jueces. Hombre, pues mira, había empresarios canarios, ¿no? Empresarios. Había empresarios canarios. Usted entienda que me resulta inconveniente dar los nombres, los tengo memorizados. Yo creo que le he dado pruebas de que al menos las neuronas, desde el punto de vista de la memoria, me funcionan. Pero no los quiere decir. No puedo darlos por razones obvias, porque están en prisión en estos momentos. Hay una determinada empresa dedicada al transporte, muy vinculada al puerto de Las Palmas, bueno, que un día uno de sus barcos entraba con 3.000 kilos de cocaína, en fin, en el puerto, ¿no?, como única carga. Y bueno, pues eso se detectó gracias a eficaces labores policiales. Y al dueño, bueno, pues el dueño, pues el juez dictó prisión incondicional y ha estado en Tenerife 2, ahora está en Salto del Negro. Pero no es cuestión de dar nombres. Incluso había los llamados hermanos, y no voy a dar el apellido, unos hermanos que tenían un barco pesquero que un día se cogió también con 3.000 y pico kilos de estupefacientes, pues a media milla de Anaga, a donde iban pequeñas embarcaciones procedentes de Fuerteventura, de Lanzarote o de La Palma, desde luego, a suministrarse. Actuaba como buque nodriza. Que no existieron los buques nodrizas cuando se hablaba estúpidamente por parte de algunos, fíjese qué adjetivo utilizado, que si existen buques nodrizas en el tema del tráfico de seres humanos, lo que sí existían eran buques nodrizas dedicados luego al tráfico de estupefacientes. Cuando usted era delegado del gobierno se produjo la gran explosión de cayucos, de pateras, de inmigración ilegal desde África. ¿Llegó en algún momento a ser un problema no grave, sino muy grave, que pudo haber puesto, digamos que en solfa los propios medios de seguridad de este país? Mi querido amigo, nunca llegó a ser un problema muy grave. Pudo haber sido un problema grave. Porque dramático era por los muertos. Pudo haber sido un problema grave por la histeria que algunos informadores, soy consciente de lo que estoy diciendo, impulsaron en algunos medios de comunicación. Ha dicho informadores, no políticos. Claro, informadores. Y por la histeria e insolidaridad también de algunos políticos que lo utilizaban. Y yo creo que... Pero el problema no fue dramático humanamente por los ahogados. En efecto. Primero, había un problema humanitario. Correcto. Que por primera vez se dio en Canarias. Desde luego procedente de Guinea-Conakry, de Senegal, de Gambia, de Níger, de Mali, de estos países donde el Producto Interior Bruto es bajísimo, mientras nuestro Producto Interior Bruto está aquí, pues con el olor a comida y en la búsqueda de trabajo, venían a Europa. Y cuántas conversaciones mantuve con centenares de estos muchachos en la comisaría de Tenerife Sur que me preguntaban que cuántos kilómetros había a París. Y cuando yo les decía que no había ninguna carretera que condujese a París, se echaban a llorar porque no sabían a dónde habían llegado. Y eso tenemos que ser conscientes de ello. Y decían que tenía un hermano que trabajaba en un supermercado a las afueras de París, recuerdo uno de ellos, y que él quería ir para allá. Yo les decía que esto era una isla y bastante tragedia era. Primero, se habían jugado la vida en la mar. Segundo, era una entrada ilegal. Y consiguientemente, una vez que se les desembarcaba por parte del Servicio Marítimo de la Guardia Civil o por unidades de otra índole, inmediatamente pasaban a responsabilidad del Cuerpo Nacional de Policía, se les llevaba a comisaría, se les daba el tratamiento humanitario correspondiente y teníamos 72 horas para culminar el expediente, y se ponía en manos del juez. Y el juez dictaba, como era una entrada ilegal, su expulsión, naturalmente. Igual que con la droga había mafias. Y entonces, perdóneme, señor Rivero, ¿y entonces qué se les hacía? Cuando yo decía que aquí no se queda ninguno, se podía haber quedado 10 o 15 de 80.000, pero no más. Se les expulsaba y era un operativo que mediante compañías de transporte aéreo, Air Europa y todas las demás, desde luego se les mandaba al aeropuerto de Dakar. Me preguntaba sobre si había mafias canarias igual que con la droga en el tema de la inmigración. No había. No, en absoluto. En absoluto. Y ese fue un problema humanitario que muchos agrandaron, pero en el que yo también aprendí mucho. Yo creo que ese fenómeno, a mí, desde el punto de vista humano, me enriqueció, me mejoró como persona, con toda sinceridad. Me llevó a tener un profundo sentido de solidaridad hacia estos muchachitos jóvenes que tienen tanto derecho como mis hijos a vivir con dignidad en esta etapa que les ha tocado vivir. Están cerca y, como usted decía, con la diferencia. Y ese es un grave problema que sigue estando, pero que no se produce porque ha cambiado la situación económica. La crisis económica. La crisis, en fin. Pero de eso, desde luego, pues en fin, en un futuro seguro que tendremos que hablar.
Porque se volverá a repetir, quiere usted decir. Yo estoy convencido. Yo estoy convencido. ¿Usted estuvo en la cocina del Plan Canarias? Sí. ¿Ha sido un fracaso, un engaño, en fin, todo eso que se ha dicho? ¿O qué ha sido? Es otra cosa que yo no logro entender, la actitud derrotista y desde luego depreciadora y hasta desagradecida que tienen algunos políticos, sobre todo de la derecha del Partido Popular. Mire, sin embargo, Coalición Canaria pues lo entiende, lo acepta y lo agradece, ¿eh? Mire, yo estuve en la cocina, yo puedo decirle a usted, y, vamos, y lo usaría de testigo, a través del jefe de gabinete del presidente Zapatero, desde luego toda una serie de iniciativas. Como veterano parlamentario, como diputado, tenía la voluntad y la obligación de hacerle llegar al presidente del gobierno. Y yo puedo demostrarlo con artículos publicados en los medios de comunicación en Canarias, muy anteriores al momento en el que Zapatero anuncia que iba a haber un plan para Canarias en el Congreso de los Diputados. Puedo demostrarle por escrito que desde luego son iniciativas de los socialistas canarios cuya paternidad algunos nos las han querido arrebatar. El Plan Canarias es un buen asunto para Canarias. Canarias está en una etapa casi con un 30%, que bueno, bajamos muy poquito, pero en fin, andamos entre el 29 y el 30% de la población activa parada. Y de jóvenes de menores de 25 años, más de un 50% en el paro. Estos son cifras espectaculares. El Plan Canarias pretende combatirlo, y pretende combatirlo con actuaciones de muy diferente índole, que se diseñan en el plan. Por ejemplo, nuevas actuaciones en materia de infraestructura, nuevas actuaciones en materia de generadora de empleo en nuevo tipo de industrias. Por ejemplo, a mí me asombra que no haya tenido una proyección potente el que hace unos días la ministra Garmendia de Ciencia y Tecnología inauguró en Gran Canaria, ni más ni menos que una industria que surge de la investigación, que importantes equipos de investigadores de la Universidad de Las Palmas han montado en Ginamar, y una industria donde de las algas marinas sacan multitud de productos que tienen proyección industrial. Es una industria que va a generar centenares de puestos de trabajo. Cuando ese plan hablaba de invertir 25.000 millones más hasta el 2020... Pero es que eso yo no lo he leído en ningún lugar. Eso es cierto, le preguntaba... Es que no lo he leído en ningún lugar. Fueron unas declaraciones que fueron deformadas y transformadas, pero es que además... Es que es imposible invertir tanto dinero. Es que como aquellos que dicen, hablan del AVE en Canarias, Dios mío, no digan disparates, no se puede establecer los mismos parámetros con respecto a Península, nuestra dimensión es distinta. Y por último, por ejemplo, ¿usted ha oído hablar en alguna ocasión del Plocán? Pues muy pocos ciudadanos canarios han oído hablar del Plocán, pues esa es una de las líneas de trabajo importantes. Tenemos un mar riquísimo en nuestro entorno. El Plocán es una plataforma marina dedicada a la investigación y a la obtención de productos que puedan ser reconvertidos desde el punto de vista industrial y comercial. Bueno, pues estas son líneas recogidas en el Plan Canarias, que es la única comunidad autónoma a la que el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, y su Consejo de Ministros le dedican un tratamiento especial y singularizado. Nos quedan como 2 minutos. Señor Segura, me gustaría, tengo 2 o 3 temas, que a ver si tenemos tiempo para que usted sintéticamente me los pueda desarrollar. Uno, cuando usted era delegado del gobierno también se produjo la crisis de los niños desaparecidos, que vaya si creó una alarma. Afortunadamente esto luego se ha tranquilizado. ¿Le queda todavía, en fin, la magua, la tristeza de no haber conseguido dar con Jeremy y Sara? Eso es una tristeza inconmensurable por mi parte. Eso lo tengo muy interiormente introducido, porque he conocido muchísimo a los padres de Jeremy y de Sara Morales. Y le puedo decir que desde luego los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil en el caso de Jeremy y Policía Nacional, se entregaron en cuerpo y alma con las mejores unidades nacionales, que se desplazaban aquí, que hacían estudios de muy diferentes índoles. Por ejemplo, en el caso de Jeremy fueron miles de coches marca Opel, porque se había visto un coche marca Opel. Le pongo un ejemplo, ¿no? Miles de coches que fueron investigados sus propietarios. Es decir, se llevaron a cabo una cantidad de actuaciones, se hizo un esfuerzo inconmensurable, pero los pobrecillos no han aparecido. ¿Qué le dice el corazón? Mi corazón me dice que tengo nietos, que esto le puede pasar a un nieto mío, que esto le pudo haber pasado a uno de mis hijos. Mi corazón me dice que desde luego hay seres depravados, paranoicos, peligrosos en nuestra sociedad, a los que hay que controlar por parte de la sociedad entera, y que la sociedad entera tiene que cooperar con los responsables policiales.
José Segura, pues ha sido, en fin, un placer tenerle en 30 minutos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Encantado de saludarle. Muchísimas gracias a usted. Muy buenos días. Hemos estado con José Segura Clavel, candidato del PSOE al Congreso de los Diputados. Hemos visto una larguísima, intensa trayectoria política, pública, y hemos terminado con el episodio de los niños desaparecidos, que fue un asunto realmente grave en su momento y que todavía seguimos esperando noticias. Vamos a seguir pendientes del Hierro. Sigan ustedes en la televisión Canaria. Muy buenos días.